Ajonjolí de todos los moles. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue censurando al presidente. Así es. Ordenándole, diciendo que sí, que no, y ahora le pidió meterle tijera a 2 mañaneras, ¿no? A 2 mañaneras nuevamente. Y fíjate cómo sí hay una alineación en las estrategias de pronto del bloque conservador. Ayer, Joaquín López Dóriga, cuando el presidente aclara que habían mentido sobre lo que había ocurrido en la conferencia matutina y lo aclara pasando nuevamente el segmento de lo que pasó, Joaquín López Dóriga dice: el presidente se volvió a burlar. Entonces vuelve a sacar el mismo diagnóstico y un poco es lo mismo que ahora hace el Tribunal Electoral cuando dice el presidente vuelve a cometer violencia política en razón de género porque hace toda la aclaración de las palabras que fueron tergiversadas por el propio tribunal y entonces tuvo que sacar lo que dice el tribunal que dijo y lo que verdaderamente dijo. Entonces ahora el tribunal dice otra vez violencia política de género. Es un árbitro ladeado que está trabajando en favor del bloque conservador, porque si revisamos lo que ha sucedido en otros casos, hay una evidente violencia política de género, por ejemplo, en contra de Claudia Sheinbaum, a quien califican los conservadores como una regenta y le han puesto muchos adjetivos. Ahí el tribunal pues hace como que trabaja y no trabaja, y en este caso pues resulta que es muy eficiente este tribunal y andan en estos momentos los magistrados escuchando las mañaneras para sacar tarjetas amarillas, tarjetas rojas, y bueno, pues no es su papel, no es una función de un tribunal estar como en la Inquisición revisando lo que expresa cualquier político, en este caso un presidente de la República, o puede expresar un senador o un aspirante. No es el papel. El tribunal no está hecho para eso, está hecho para calificar las elecciones. No estamos ni siquiera en el proceso electoral y este tribunal pues se ha abrogado este tipo de funciones, pero también sabemos que hay un matiz muy claro en materia política, porque el presidente del tribunal pues es muy amigo de Felipe Calderón, es muy amigo de los calderonistas y de los panistas y de quienes están apoyando también a su vez a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces le están haciendo pues el trabajo sucio, le están apoyando abiertamente para que no se critique. Aquí el punto fundamental es, ¿se puede hablar o no de Xóchitl Gálvez por su trayectoria política? Porque además el presidente no ha revelado nada que tenga que ver con la vida privada de Xóchitl Gálvez, sino los asuntos públicos, los contratos con empresas privadas, los contratos con gobiernos cuando era funcionaria pública. El conflicto de interés. El tráfico de influencias quizá también. Claro, siendo funcionaria pública. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la reacción del presidente frente a eso? Decir, pues claro, voy a bajarlas, voy a acatar, pero también les voy a explicar y otra vez voy a explicar. Ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, que borre de mi página 2 conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas 2 conferencias. ¿Qué fue lo que dije entonces del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades? Dije, porque tú estás planteando esto y yo ya traía la idea de darlo a conocer, porque me acusan de violencia política de género, porque supuestamente, yo dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Fíjense la perversidad de acomodar esto, cuando yo dije esto, que está a la derecha. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron, y ya hay cargada. No se han dado cuenta porque son predecibles, o no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios. Entonces,
acá es distinto. Pero ¿dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? De este tribunal y de los amigos, ¿no? Y amigas del conservadurismo, para decirlo de una forma tranquila, ¿no? Porque si hay relaciones, ¿no? Si hay un asunto de conflicto de interés también del presidente del tribunal. Desde que lo eligieron, muchos dijimos, ¿cómo es posible que van a poner a alguien que fue funcionario de Felipe Calderón al frente de la calificación de las elecciones? Es como la Iglesia en manos de Lutero, o es como la paz en manos de García Luna, ¿no? Sí, y es, o sea, toda la red, ¿no?, de relaciones, porque es el presidente magistrado del tribunal, pero también con otros funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que en este momento están operando en un despacho de litigios como Fernando Gómez Montt y a los que todo el tiempo se les está concediendo desde el Poder Judicial. Entonces, la relación Poder Judicial con estos personajes que están obteniendo cierta respuesta por parte de las autoridades judiciales, bueno, pues habla pues mucho, digamos, de lo que hay detrás de esas decisiones, más allá de esto que siempre nos han querido vender, que es eminentemente jurídico, no es así, ¿no? Y Nancy Flores expuso pues algo del currículum de Reyes Rodríguez Mondragón. No sé si Nancy comentó esto, pero me parece que se le va ese dato, porque sí lo hizo la consejera Carla Humphrey. Reyes Rodríguez Mondragón también trabajó en la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012. Ah, mira, no sabíamos. Con Roberto Gil. Entonces, sí, imagínense darle el cargo de quien califica la elección o las elecciones federales, a quien participó abiertamente en una campaña a favor del PAN, a quien trabajó en favor del PAN, o sea, que tiene una vinculación claramente con Acción Nacional. ¿Cómo es posible que lo dejan ser árbitro, no? Es correcto. Yo conocí ese dato. No lo dio Nancy Flores, dio uno que el presidente dice también no haber conocido antes, que es este tema de que fue coordinador de asesores ahí muy cercano a Felipe Calderón. Vamos a escuchar. Reyes Rodríguez Mondragón fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón en 2011. Fue un año antes colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación. Ahora es uno de los patrocinadores de toda esta guerra jurídica, legaloide, que se conoce como lawfare, a través de esta organización civil que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa, entre otros, el empresario Claudio X González Guajardo. Pues no sabía. Coordinador de asesores del presidente. De Calderón, el presidente del tribunal. Sí, con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal. Es que se robó la presidencia y afectó a millones de mexicanos, porque no solo lo imponen con el fraude electoral, sino cuando llega, declara la guerra al narcotráfico para buscar legitimarse y convierte al país en una gran fosa clandestina. Hay elementos para sostener que durante 6 años se padeció en México de un narcoestado. Si ese señor fue su asesor, imagínense cómo me ve. Y si además está Gómez Montt, que ahora es en efecto abogado del bloque conservador que está en contra de nosotros, que es el que ayuda para la promoción de los amparos, y como tienen muchísimas influencias en el Poder Judicial, por eso les conceden todo lo que piden a su favor. Yo no sabía, no lo sabía, de que el presidente del Tribunal Electoral había actuado como asesor, coordinador de asesores de Calderón. Ahí nada más la precisión de la nota de Contralínea que hace la propia Nancy Flores, que es una gran reportera, además excelente persona. Ella dice que Reyes Rodríguez Mondragón
era coordinador de asesores de el entonces secretario particular de Felipe Calderón, que es Roberto Gil. Entonces, ya cuando plantea la pregunta en esta mañanera, ella dice que era coordinador de asesores de Felipe Calderón, que básicamente también pues es parte de lo mismo, porque Reyes Rodríguez trabajaba en Los Pinos, pero muy cercano a Roberto Gil. Pero es el primer círculo, ¿no?, de cercanía sí. con el entonces presidente Felipe Calderón, en todo caso. Sí. Al final parte de lo mismo y bueno, Reyes Aquí el Rodríguez, asunto es esto, ¿no? O sea, representante de un gobierno, un Así partido que ahora es representante de una institución, una autoridad que pretende ser árbitro. Exactamente, o sea, eso ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo ¿no? lo podemos o sea, entender? Claro. Un conflicto de interés muy claro, o a lo mejor por eso lo escogieron, ¿no? Ese era el requisito, tener la vinculación con un partido político como el PAN o el PRI. Y eso sucedía con estos organismos autónomos, con el INE, antes IFE, y con el tribunal. El requisito era obedecer al PRI y al PAN, e incluso se repartían a los consejeros, se repartían a los magistrados. Sí. Y hoy nos dicen que son autónomos y que no se tocan, ¿verdad? Sí, porque ahí también hay puertas giratorias, no nada más entre el gobierno y las empresas, también entre el gobierno y estas instituciones que supuestamente son autónomas. Nada más para que entendamos el contexto de pronto de ciertas definiciones que, más que autonomía, lo que plantean son pues ciertas redes de relación y ciertas agendas políticas, sin duda alguna. Y bueno, esto en lo que refiere a una de las trincheras, ¿no? Que están en franca oposición o como adversarios del presidente. Otra trinchera, los medios de comunicación, que bueno, ya ayer ampliamente aclaramos qué fue lo que pasó con esa conferencia del día de antier, respecto a la supuesta reacción que tuvo el presidente a una pregunta que no escuchó sobre los jóvenes de Lagos de Moreno. A propósito de esto, pero de otras campañas, porque ha sido una tras otra, el presidente dice hoy ya, acuso de recibido, no son los comunicadores, no son los periodistas, son los dueños de los medios de comunicación. Vamos a escuchar. Fueron capaces de inventar, de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los Altos de Jalisco, que yo me burlé. Y todos, pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de los medios, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Dóriga, es arriba. Nada más para que sepan que acuso recibo, porque es el colmo del cretinismo, ya inventar lo que no sucede, pero además lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo. Creen que son igual, pero todo es por el hambre de dinero. Y eran empleados los presidentes de ellos. Entonces, como ya no pueden robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar, están molestos. Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos y que no voy a dar ni un paso atrás, pero menos ahora, que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Pero no es Denise, no es López Dóriga, es Azcárraga.